Bueno, me presento, soy Juan Diego Ramos y hoy día voy a hacer mi presentación sobre la investigación que he realizado que se titula Influencia de variables exógenas sobre la longevidad de la empresa. Bueno, primero, cabe aclarar que uno de los objetivos principales de las economías es el crecimiento. Esto se puede ver tanto por el crecimiento del PBI como el crecimiento del empleo o el decrecimiento del desempleo. Un canal común para lograr este crecimiento es a través del apoyo a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, ya que hay una relación positiva entre esta variable y el crecimiento. Además, estas empresas suelen ser las principales contribuyentes al empleo en economías en desarrollo. Contribuyen al 50% del empleo a nivel mundial y las pymes formales representan el 40% del PIB en economías en desarrollo. Una de las medidas más populares para apoyar a las pymes es facilitar su acceso a financiamiento. Esto se debe a que el mercado financiero cuenta con imperfecciones de asimetría de información que dificulta el acceso a crédito para las empresas más pequeñas. Sin embargo, no solo se puede ayudar a las pymes por el lado financiero. Por ejemplo, otra medida útil sería una mejora en la infraestructura pública que pueda ayudar a sus operaciones. También se pueden ver casos específicos como en Rusia, Taiwán y Nepal, de apoyo a las pymes. Ahí hicieron labores como el disminuir de monopolios, el fomento de los mercados digitales y el apoyo a la investigación y desarrollo. En el Perú, por su parte, la buena solidez económica y el sistema financiero ayudan a estas empresas. Y además se crea un sistema de retroalimentación acá, porque entre mayor solidez económica y un mejor sistema financiero, significa que las empresas, las pymes, pueden crecer más y si crecen más a mayor solidez económica y entonces se crea este feedback positivo. Problemática. Se puede ver que algo que se repite bastante es que se facilita la entrada de estas pymes, pero no su permanencia. Esto pese a que la teoría económica suele contemplar que las empresas deberían existir para siempre. Además, algo interesante es que en el Perú, entre más dura una firma, esta aporta más al empleo. Por ejemplo, las firmas que duran menos de 2 años contribuyen 0,4% del empleo formal. Las que duran entre 2 a 5 años contribuyen aproximadamente el 10% y las que duran entre 6 y 10 años aportan aproximadamente el 33%. Ante esto se plantea la pregunta de investigación. ¿Existe una relación entre la longevidad y el crecimiento de las empresas peruanas? Para ayudar con esta pregunta se realizan 3 subpreguntas, las cuales son: ¿cómo es la distribución de la longevidad de empresas frente a su crecimiento en el sector agroindustrial? ¿La organización jurídica de la empresa afecta la correlación de la longevidad de la empresa con su crecimiento? ¿El tamaño de la empresa puede afectar la supervivencia? Esto último, con tamaño de la empresa, se refiere si es registrada como una microempresa, una empresa pequeña, una empresa mediana, una empresa grande. Cabe destacar que en la pregunta principal, el crecimiento se interpreta aquí como la cantidad de empleados. Objetivo de la investigación. El objetivo de este estudio es el desarrollo de una regresión econométrica que permita ver el efecto que tiene la longevidad sobre el crecimiento. Los objetivos específicos para conseguir estos son: primero, consolidar una base de datos con la longevidad de empresas del sector agroindustrial. Segundo, añadir la base de datos de más características relevantes para determinar la longevidad, con el fin de controlar por estos factores. Pasando a la revisión de la literatura, primero, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México hace un estudio que dice que las empresas disminuyen su probabilidad de morir a medida que éstas envejecen. La esperanza de vida de las empresas a nivel nacional es de 8,4 años. Sin embargo, si solo se considera las empresas que tienen más de 5 años, esta esperanza de vida pasa a 10,2, lo cual muestra que las empresas más viejas tienen menos probabilidad de morir. Por otra parte, Hernández Arteaga da información de la probabilidad de sobrevivencia entre los sectores de comercio y servicio. Dice que el comercio en pequeño tuvo la mayor probabilidad de sobrevivir,
seguido los servicios financieros y finalmente el comercio en general. También en el comercio pequeño y servicios, la mayoría se encuentra entre 0 y 5 años de edad, pero la cantidad de estas disminuye bastante en el grupo de 10 a 15 años, lo cual muestra una carencia de longevidad. Crescente, Martos y Rivera ven que en el periodo de 2004-2012 hubo un crecimiento en el sector servicios y el de construcción, mientras que el sector industrial no presentó muchos cambios. Sin embargo, este último se mostró más resiliente a la crisis que hubo en ese año, y eso muestra que tuvo mayor longevidad ese sector. Lorandini, en 2015, analiza los factores que llevaron a la firma Salvador a sobrevivir y por qué al final esta fue cerrada. Esta fue una firma que duró muchos años. Identificaron 3 factores para la longevidad: respuesta a cambios de contexto, transmisión de habilidades y una correcta transferencia de activos herederos. Este último punto se refiere a que, como hay muchos herederos, se tiene que ver que no hayan disputas por los activos para que se pueda trabajar tranquilamente. La transmisión de habilidades se hacía con los herederos que trabajaban en la empresa y se les iba instruyendo para así entender cómo funciona. Al final tuvo que ser cerrada porque el último heredero que quedó ya no quería trabajar en la empresa. Además que la empresa ya se dedicaba a otras cosas que no eran su objetivo inicial. Pasando ahora a Sasaki y Sone, ellos hacen un estudio de las firmas Shinize, que permanecieron pequeñas, pero su principal método de consolidación fue fortalecer sus vínculos con la cultura local, apoyándola y permitiéndola que crezca. Asimismo, durante periodos de crisis fueron vitales estas firmas porque ayudaban a mantener la cultura local, y en retorno, la cultura local luego apoyó a que éstas se mantuvieran. Luego, viendo a Rivieso, Schipari y Garofano, ellos identificaron 3 clases de factores que afectan la longevidad: las características de contexto, características organizacionales y características del emprendedor en sí. También denotan que un modelo de sucesión es relevante para las firmas que la van a heredar a sus hijos. El Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, en 2023, publica un informe que tiene las tasas de altas y bajas de la empresa divididas por actividad económica. Si bien aquí no hay datos de longevidad como tal, se puede restar la tasa de altas, la tasa de bajas, para sacar una tasa neta, que indica cómo han ido cambiando las empresas. Se puede ver que sectores como el agropecuario y construcción crecieron, mientras que manufactura y comercio al por mayor cayeron. Por último, Del Águila López analiza cómo en la pandemia de COVID en el Perú no hubo una baja generalizada de las empresas. Es más, en 2020 se terminó con más empresas con las que se empezó, lo cual muestra una buena respuesta a la crisis y también resiliencia del sector. Habiendo hecho esa revisión de literatura, se plantea la siguiente hipótesis: que entre una empresa tenga más años, esta tenderá a crecer más. Para ver esta supervivencia, se tomará en cuenta data del INEI. Como segunda hipótesis se plantea: entre una empresa sea más grande, esta tenderá a ser más longeva. De ahí también se saca la data del INEI. Como se mencionó anteriormente, se considera una empresa más grande si es que se registra como empresa grande o micro, pequeña, mediana, grande, etc. Metodología. En ese estudio se realizaron regresiones en mínimos cuadrados ordinarios entre las variables independientes y las variables de interés para ver los efectos causales. Los datos fueron sacados específicamente de las encuestas nacionales económicas del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, concretamente de los años 2000 a 2018, para así poder evitar el efecto distorsionador de la crisis del COVID. Centró la base de datos en únicamente el sector agroindustrial, puesto que este es altamente intensivo en empleo. Cabe destacar que los datos proporcionados por el INEI caen bastante en su forma de presentación año a año. Eso también es importante para ver el tamaño de la empresa, debido a que a veces hay diferentes denominaciones para la empresa como F2, F1, M, pero al final decidimos solo considerar el F2 porque es el único punto que se mantiene constante todo el tiempo, y F2 se refiere a las empresas grandes. Una vez consolidada la base de datos,
Se redujo de modo que las observaciones sean por cada combinación única de IRUC y año de encuesta. Esto se debe a que cada año se hacen varias preguntas, entonces en cada año aparece la misma empresa varias veces. De esta manera podemos hacer que solo aparezca cada empresa una vez por año. Luego se trajeron las variables de la fecha de inicio de actividades, lo cual se sacó como el mínimo alrededor de los años porque a veces registraban más de diferentes fechas de inicio de actividades cada año, así que se consideró la que fuera menor. También se extrajo la longevidad, que no existe como un dato como tal. Lo que se hizo fue reducir el año de sacar el año que era la encuesta y restarle el año de inicio de actividades. Luego también se sacó el número de empleados, el código de organización jurídica y el código del formato. Algunas empresas de la base de datos presentaban fechas demasiado antiguas, lo cual se consideró un error de la data. Había empresas que ponían de virreinato, del Imperio Incaico y de culturas preincaicas, incluso como si fueran de esa época, lo cual no tiene sentido. Así que se decidió sacar todas las empresas que estuvieran antes de 1821. Puede que hayan empresas que todavía obviamente sería dudoso que existan en 1821. Sin embargo, para ese punto ya eran muy pocas, entonces está bien, no van a afectar tanto el resultado. Y otro error que se consideró es que habían empresas que ponían muchos empleados. Había una que ponía que tenía 10 millones, lo cual no tendría sentido, sería un tercio del Perú. Entonces solo se consideró las empresas que tendrían 10.000 empleados o menos. Bueno, aquí un primer resultado que se puede ver es la correlación entre longevidad y la cantidad de empleados. Se ve como logaritmo natural para que se pueda ver mejor la relación. Aquí se puede ver algo interesante, que aproximadamente en los primeros 20 años se puede ver que a medida una empresa es más longeva, esta empieza a aumentar su cantidad de empleados. Sin embargo, alrededor de los 20 años reduce este crecimiento y luego ese se queda como en un plano medio estable, pero alrededor de los 40 años vuelve a crecer, lo cual es, según la teoría, sería porque la empresa empieza a diversificar y se quiere expandir a otras áreas para disminuir su riesgo. La interpretación del gráfico más a la derecha no se debería tomar mucho en cuenta debido a que ahí ya hay muy poca cantidad de datos. Regresiones, contando a empleados como variable dependiente. Aquí se usó a longevidad como variable independiente y el PBI se usó como control. Se puede ver que tanto la longevidad como el PBI son altamente significativas, al 99%, y entonces la interpretación de longevidad es que ante el número de longevidad, el coeficiente de longevidad, es que ante un aumento de un año de la vida de la empresa, este en promedio gana aproximadamente 10 empleados. El PBI, si bien es significativo, este se puede ver que es 0. Significa que en verdad no estuviera teniendo ningún efecto. También aparte no están presentes aquí, pero se corrieron regresiones, esta misma regresión, por cada año que había en la encuesta, y se podía ver que en los años iniciales casi ninguna sería significativa, habían resultados raros, pero a partir de 2014 todo sería significativo. Y también a partir de 2014 fue cuando la anotación de los datos se hizo más estandarizada. Por eso se volvió a correr la regresión, pero ahora solo con los datos a partir de 2014, que es lo que se puede ver a la derecha. Y se puede ver que ahora el efecto de la longevidad sigue siendo significativo, pero ahora es más alto, es aproximadamente 13. El PBI ahora no es significativo, pero igual como es 0, en verdad no está afectando mucho. Luego se puede ver que el tipo de organización jurídica no tiene un efecto sobre la longevidad. Ninguno de los 14 códigos de organización jurídica tuvo significancia. Y a la derecha se puede ver el efecto del código de ser una empresa que esté F2, o sea, una empresa grande, frente a no serla. Y aquí se puede ver que ser una empresa F2 frente a no serla tiene un efecto de 10.809 sobre la longevidad. O sea, aproximadamente, si una empresa es grande, vas a tener en promedio 11 empleados más. Y a la derecha se volvió a correr la misma regresión, pero ahora solo con los datos a partir de 2014, y se puede ver que otra es aproximadamente 11, lo cual muestra robustez en los resultados.
Bueno, ahora las conclusiones. La experiencia de vida en una empresa debe ser un factor que las empresas deben tomar en cuenta, no solamente porque es preferible tener una empresa que dure, sino porque implica crecimiento. Asimismo, de la revisión de literatura, se ve un factor que podría ser de importancia en esta revisión es qué tanto el dueño de la empresa cree en esta. Aquí en verano se pudo ver en las regresiones, porque las preguntas que habían en la encuesta económica no ayudan mucho para ese tema de longevidad, así que eso se va a discutir además en la parte de limitaciones. Por otro lado, el hecho de que el PBI no tenga ningún efecto sobre el crecimiento de las empresas agroindustriales puede ser dudoso, sin embargo, puede ser por el bajo efecto de los ciclos económicos en el periodo de estudio. Las únicas dos crisis que recuerdan esto serían la crisis .com, que no afectó mucho, y la crisis 2008, que el Perú se mantuvo estable durante esa crisis. Y también podría ser que no hubo mucho efecto del PBI por la resiliencia del sector agropecuario. Una posible explicación a la no significancia de organización jurídica es la poca cantidad de datos que hay por cada tipo de organización. Como veían, había varios tipos de organización jurídica, entonces se dividían mucho los datos. Solamente 2 de ellas llegaron a pasar de 100 observaciones, así que eso implica mucha variabilidad, lo cual dificulta que se llegue a un resultado. Respecto al efecto de ser una empresa de F2 frente a no hacerlo, se puede ver que este sí es significativo y aumenta 10 años de longevidad en promedio. Por lo tanto, sería hacer políticas para apoyar a la longevidad de las pequeñas empresas, debido a que esas las necesitarían. Bueno, ahora limitaciones y recomendaciones. Una primera limitación a la escalada del INEI de las encuestas económicas anuales no es del todo confiable. Como discutimos antes de 2014 se cambiaba bastante la notación y además salía todo no significativo y después de 2014 salía todo significativo, lo cual puede hacer dudar un poco del tipo de data. Una segunda limitación es que la data no fue hecha para ese tipo de análisis en concreto. La longevidad, por ejemplo, tuvo que ser calculada a través de una resta del año de la encuesta y la fecha de inicio de actividades, lo cual solía cambiar con el tiempo, podía ser diferente, y tampoco se incluían preguntas que apoyaran a poder ver más, como mencionábamos antes, qué tanto cree un dueño de la empresa, qué aspira a hacer con la empresa, el dueño, si quiere hacer que crezca, si cree en lo que hace o si quiere ganar dinero y luego venderla. Y por esto una recomendación adicional que va con el punto anterior es que en la encuesta económica anual se puedan incluir preguntas de temas que podrían afectar la longevidad de la empresa, como características del empresario. Muchas gracias.